es porque el Espíritu Santo tocó tu corazón, tu mente y te dio el deseo y las ganas de venir a la casa de Dios. Nadie tiene ganas de venir a la casa de Dios, si no es porque Dios pone las ganas y el deseo en tu corazón. Porque para las cosas malas nace. Para hacer las cosas malas ya el corazón está dispuesto, porque cuando nosotros nacemos con la tendencia al pecado, a la maldad. Pero para las cosas buenas tenemos que nacer de Dios. Y Dios tiene que poner el deseo y las ganas en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que estamos aquí porque Dios nos ha traído. Y Dios te ha traído para que conozcas de su palabra. Y no solamente para conocer, sino para que conozcas al que es la palabra, para que conozcas al que es la vida, al que es el camino, la verdad, Cristo Jesús. Y ese es el Jesús maravilloso del cual estamos hablando durante esta semana. Por eso no nos cansamos de elevar y exaltar a Jesús, porque Él es el único. ¿A quién iremos?, dijo el apóstol Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Por eso tenemos que ir a Él, que es el que llena el vacío de tu corazón, el que suple tu necesidad, el que le da sentido a la vida, el que le pone rumbo a tus planes, el que hace que tu vida sea una vida diferente. Yo pudiera compartir historias de lo que Dios ha hecho en mi vida, pero no nos da tiempo. Pero hoy le compartí al pastor, nuestra familia nació nosotros nacimos en un lugar pobre. No somos ricos, igual seguimos pobres, pero somos ricos en Cristo. Amén. Y nacimos nos criamos en un lugar pobre. El barrio donde vivimos, nos levantamos en la ciudad, era un barrio pobre. Era difícil. Mi madre tenía que lavar ropa, tenía que limpiar casas para poder ayudarnos a estudiar, para que fuéramos a la escuela. Mi padre tenía que viajar a otros lugares porque era un campesino, y siendo campesino un día el patrón le dijo: vamos a vender la finca porque vamos a ir a un lugar mejor para que sus hijos estudien. Y mi padre, emocionado, arregló todo. Nos fuimos para la ciudad. Mi madre tenía una casita allí y nos fuimos a la ciudad, y mi padre estaba contento porque se iba a ir a otra finca grande donde le dice el patrón, Humberto, se llama mi padre, le dice: mira, vamos a comprar otra finca y tú vas a ser el mayordomo, y vas, y en ese lugar hay una escuela secundaria, así que tus hijos van a poder ir a la escuela secundaria. Y ya estaban emocionados. Mi padre sacó, se llevó todo, nos fuimos a la ciudad, allí en una casa ahí más o menos, no era tan pequeña, pero ahí estuvimos la familia, y mi padre esperando al lunes siguiente iba a ir con el patrón para mirar la finca y para ya ir a comprarla, y el próximo mayordomo, y nosotros íbamos a estar temporalmente allí por la ciudad y seguiríamos una finca a donde iba a haber un colegio secundario donde nosotros podíamos continuar nuestros estudios. Pues ese lunes, cuando mi padre va a visitar al patrón, encontró mucha gente y se acercó a la casa. ¿Y qué pasó? Y lo más sorprendente para él fue ver que el patrón estaba en un féretro. Y ahí estaba. El señor era un administrador de empresas, contador público, sus hijos abogados. Así que mi padre se quedó allí, se quedó en ese lugar hasta que tuvieron un servicio religioso. Esperó 2 días, que fue el funeral. Después del funeral se le acercó a la esposa y le dijo: mire, yo trabajé por 12 años en la finca de don Carlos, y él quedó de que íbamos a ir a otra finca que se iba a comprar para yo ser mayordomo. A lo mejor ya no se va a comprar nada, pero yo quiero que me dé la liquidación de mis 12 años de trabajo. La señora dijo: nosotros no le debemos a usted un peso. Al contrario, los mantuvimos 12 años en la finca sin cobrarles, sin que ustedes pagaran nada.
Así que mi padre fue echado de esa finca, prácticamente quedó en las afueras. Y si quiere poner un abogado, pongo un abogado. Yo tengo 2 hijos abogados. Así que mi padre, un campesino, sin deseo de pelear y sin fuerzas y sin ganas, se fue a la casa y se sentó allí y dijo: ¿y ahora qué hago? Un campesino en la ciudad, sin trabajo. Y en medio de todo eso, mi padre se tuvo que ir a trabajar a las fincas y venía cada mes, un mes, 2, 3 semanas, un mes duraba fuera de la casa. Y mi madre levantando 4 muchachitos, trabajando para que fueran a la escuela. Eso sí, nunca dejó que nosotros dejáramos de ir a la escuela. Recuerdo un día mi madre, sabe que mi madre tenía un sueño. El sueño de mi madre era ver a sus hijos con saco y corbata. O sea, ella pensaba que sus hijos fueran unos doctores y que fueran unos profesionales y que estuvieran también en una oficina y ganaran. Pero mi madre decía: mi sueño es que mis hijos estén con saco y corbata, porque el sueño de ella era que sus hijos estudiaran y fueran profesionales y se educaran y llegaran a hacer algo en la vida. Y ella luchó y luchó para colocar eso en sus hijos. Yo le doy gracias a Dios por esa madre. Una madre que se puso en las manos de Dios y que, aunque estaba sola, sacó a sus hijos adelante. Y quiero decirle, hermano, que en medio de la pobreza, en medio de tantas situaciones, nosotros no somos ricos hoy, pero tenemos 3 hermanos que son pastores. Y los 3 sirven en la obra de Dios. Y los 3 trabajan para la obra del Señor. Y los 3 nos ponemos saco y corbata. No hay mucho dinero, pero hay saco, pero hay bendiciones de Dios. Amén. Amén. Y mi madre está feliz porque el sueño se hizo realidad. Hermanos, el sueño que tú tienes, Dios lo hace realidad si lo pones en la mano de Dios. Y trabajas y te enfocas en la mano de Dios y pones todo en la mano de Dios. Dios te lleva a donde tú quieres ir, de la mano del Señor. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Así que hay que superarse, hay que estudiar, hay que prepararse, pero hay que ponerse en las manos de Dios. Ponga a sus hijos en la mano del Señor, ponga a su familia en la mano de Dios y va a haber maravillas. Mis hermanos, yo quiero compartir esta noche. Abramos la Biblia porque el tiempo se va rápido. En el libro de Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Desde el versículo 23. Dice: después de haber dado muchos azotes. Hechos, capítulo 16, versículo 23. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Al recibir esta orden, el carcelero los llevó al calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron, todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y al ver la puerta de la cárcel abierta, sacó la espada para matarse, pensando que los presos se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, el carcelero se precipitó adentro y temblando se echó a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó de allí y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué lindo relato encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos. Un hermoso relato. Oremos. Padre, al meditar en tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu toque nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos entender el mensaje de tu palabra y el llamado que tú tienes para tu pueblo, para tus hijos, para tus seguidores esta noche. Llénanos con tu poder y tu gracia. En tu nombre santo te lo pedimos. Amén.
Mis hermanos, si tú quieres tener algo propio, y cuando tú compras algo, usted tiene que recibir un documento que le diga que es dueño de lo que tú compras. A veces tú compras un carro y hasta que no terminas de pagarlo, no te dan el título. Pero cuando tú pagas algo, recibes un título y lo firmas. Y cuando tienes ese título firmado, demuestra que tú tienes derecho de eso que has comprado. Si es tu casa, tienes un documento legal que te dice que tú eres dueño de esa casa, eres dueño del carro, eres dueño de un terreno, eres dueño de una bicicleta, o eres dueño de algo que tú tengas, pero tienes un título que te pertenece. En cierta ocasión teníamos una iglesia allá en la frontera, cerca a McAllen. Y esa iglesia por muchos años había funcionado. Los hermanos compraron esa iglesia, compraron el terreno. Después construyeron la iglesia. Y un día quisieron vender la iglesia para ubicarse en otro lado diferente. Y entonces la ciudad les dijo: bueno, un momentito, ¿cómo que ustedes quieren vender la iglesia? Dice: sí, pues es nuestra iglesia. Y empezaron a revisar y se dieron cuenta que el terreno estaba a nombre de la ciudad. El terreno, alguien se lo vendió al hermano que compró el terreno, y se lo vendió con un engaño, porque no era el terreno de él. Vendió lo que no era de él, vendió el terreno de la ciudad. Pero ya habían construido, en ese tiempo antes no había ni permisos, eso construían. Y ahora estaba construido y todo, pero no era de ellos. Entonces la ciudad le dijo: bueno, vamos a hacer algo. Ese terreno es de la ciudad, pero ustedes construyeron una iglesia. Mientras ustedes estén ahí en esa iglesia es de ustedes. El día que se vayan, eso va a quedar para la ciudad. Así que esa iglesia no se podía ni cerrar, no se podía acabar, porque si se acababa la iglesia, pasaba a ser de la ciudad. Por más de 50 años esa iglesia estuvo allí. Hasta hace unos 4, 5, unos 3 años atrás ya murió el último abuelito. Y ya cuando murió el último abuelito, ya casi no había personas en esa ciudad. Era una ciudad muy chiquita, cerca de la frontera. Así que un hermano decidió ir a vivir y mantener la iglesia abierta para no perderla. Pero ahí está, todavía la iglesia, con 1 o 2 personas, pero ahí está la iglesia. La condición es que si la cierran, la ciudad va a tomar la iglesia. Porque no tiene un documento legal que diga que es propiedad de la iglesia. Por eso es importante cuando haces algo, firmar un documento y tener un documento legal que te diga que realmente te pertenece, que es propiedad tuya. Esta noche vamos a entender que para que tú le pertenezcas a Dios, tú tienes que firmar un derecho legal. Tú tienes que permitir que Dios firme ese derecho y que lo firme para que seas propiedad de Él. Si tú no permites que Él firme ese documento, tú no le vas a pertenecer a Él. Tú debes dejar que Él firme para que tú tengas un derecho legal con el Señor. Dice la historia que tomaron a Pablo y Silas, 2 discípulos de Jesús, por estar predicando en la plaza y por haberle sacado el demonio a una jovencita que adivinaba, y como esa adivina le daba dinero a mucha gente. Tan pronto el apóstol le sacó el demonio a esa jovencita, los ricos de allí y los que la usaban se llenaron de enojo porque se les acabó la plata, se les acabó el negocio. Y lo primero que hicieron fue que se levantaron contra Pablo, contra Silas, y dijeron que estos hombres alborotaban la ciudad, alborotaban el pueblo, que estos hombres eran perturbadores de la paz. ¿Sabe que cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios, muchos se levantan contra ti y dicen que tú perturbas la paz? Cuando algunos quieren predicar de Jesús y hablar del Evangelio,
la paz y la armonía. El enemigo no quiere que alguien hable de Jesús. Así que tomaron a Pablo y Silas y lo llevaron a la cárcel. Pero antes de llevarlo a la cárcel, dice que se lo entregaron a un carcelero. El carcelero era un hombre rudo, fuerte. Los carceleros, por lo general, yo no sé ahora cómo sean, pero los carceleros en el tiempo de Roma eran hombres que tenían músculos fuertes, porque tenían que pelear cuerpo a cuerpo contra algún preso y tenían que controlarlo y dominarlo. Un carcelero era como un guardaespaldas. Los soldados y las personas más rudas que podían existir eran los carceleros. El carcelero tiene que demostrar que es más bravo que el peor preso que hay en la cárcel. Porque hay presos que son bravos y quieren controlar la cárcel, pero el carcelero tenía que controlar y dominar al preso más violento de la cárcel. Y para eso tenía que tener un carácter rudo, duro, gritón. Así que cuando este carcelero trataba a los presos, los trataba con vulgaridades, con malas palabras, con groserías. Y cuando había que hacer algo, los daba y les daba golpes, y les daba con el palo, y les daba latigazos, porque el carcelero tenía que demostrar que él mandaba y tenía el poder y el control en la cárcel. Así que dice el relato que cuando le entregaron a Pablo y Silas, él los trató como el peor de los criminales. Imaginen, ¿quién era Pablo y Silas? Dos predicadores que hablaban del amor de Jesús. Y dice que los llevó y no se conformó con llevarlos a la cárcel, sino que les dio azotes, los golpeó y les dio duros. Se ensañó contra estos dos apóstoles. Y después de golpearles y darles duro, dice que los llevó a lo más profundo de la cárcel. Porque lo que este carcelero quería era que estos dos presos no se le escaparan. Cuando te meten a lo profundo de la cárcel es porque quieres estar seguro de que de ahí no van a salir. Así que este carcelero se ensañó contra estos dos hombres de Dios. Pero mire qué lindo dice el relato, que estos hombres, al ser heridos, golpeados, andaban todos sangrados, aparte los lleva a lo más profundo y los colocó en el cepo. ¿Saben qué es el cepo? Cuando los sientan en el piso y le ponen en un palo que tiene varios huecos, y los pies están metidos en unos huecos y las manos están metidas en los huecos, y están así en una posición durante la noche, metidos en el cepo. En otras palabras, Pablo y Silas eran los peores criminales que podían existir en la cárcel. Y eran los siervos de Dios. Y uno pregunta, ¿por qué los siervos de Dios sufren? ¿Por qué Dios permitió que los golpearan y les dieran tanto y los tuvieran allá casi torturándolos, si eran los siervos de Dios? Y entonces Pablo y Silas hubieran dicho, ¡ay, qué duro! ¿Por qué el Señor nos trata tan mal? Y empezaron a lamentarse, a quejarse y a decir que le estaba yendo mal, y empezaron a llorar allá en la cárcel, y empezaron a entristecerse y a lamentarse y a decir, ¿por qué es que me va tan mal a mí? ¿Por qué si yo sirvo a Dios? ¿Y por qué entonces a mí me pasan las cosas malas? ¿Cuánto te sirvo, Señor? ¿Cuánto hemos predicado en la plaza? ¿Cuánto hemos hablado de ti? Y ahora aquí el pago es golpes y un cepo. Pero mis hermanos, estos dos hombres son unos cristianos fuera de serie. Porque estos cristianos, en lugar de maldecir, ¿qué hacían? Alababan y le daban gloria a Dios. En lugar de quejarse y lamentarse, dice la Escritura que cantaban himnos y alabanzas a Dios. Pregunto, cuando estás pasando por problemas difíciles en tu vida, ¿cantas o reniegas o te lamentas? Mire la actitud de estos dos hombres. Cantaban y alababan el nombre de Dios. Mis hermanos, qué lindo es tener ese espíritu de Pablo y de Silas. Cuando estás siendo perseguido, cuando estás pasando por pruebas, por dificultades, tú alabas y glorificas el nombre de Dios. Mis hermanos, estos hombres son fuera de serie,
Por eso el cristiano alaba y glorifica a Dios en los momentos duros, en los momentos difíciles. No solo cuando nos va bien. Algunos creen que al cristiano todo el tiempo no le pasan algunas pruebas. Sí nos pasan pruebas. Cuando tú sigues a Cristo y decides por Cristo, van a venir algunas pruebas, pero vas a estar confiado y seguro en Dios. No estás solo. Ellos estaban cantando y alabando a Dios a la medianoche. En lugar de lamentarse, estaban cantando y alabando. Alaba a Dios cuando estés pasando por noches oscuras. Hay momentos en nuestra vida que estamos a la medianoche. Hay tanta oscuridad, hay tantos problemas en tu vida y no sabes para dónde ir y no sabes qué camino tomar. Pero a medianoche estos hombres de Dios cantaban y alababan a Dios y oraban. Es lo que tenemos que aprender de los hombres de Dios. Necesitamos alabar y glorificar el nombre de Dios. Cuando pases por momentos difíciles, canta, alaba. Por eso es que el canto es algo que te levanta, que te edifica, porque los cantos llenan tu corazón de esperanza y de ánimo. Por eso la música es tan poderosa en tu vida. Por eso la música, el diablo ha usado la música para destruir a los jóvenes y a la gente de hoy. Por eso es que usa la música para llevarte al despecho, a la pasión, para llevarte a pensar en aquel príncipe azul, para llevarte a pensar en aquel amor prohibido que tú tenías. Y mire que eso es lo que hace la música del mundo. El diablo ha usado la música para alejarte de Dios y para despertar en ti pasiones y emociones que no son de Dios. Pero Dios ha hecho también la música para que tú le alabes, le glorifiques y tu vida se engrandezca. Porque Pablo y Silas cantaban himnos y alababan a Dios en la noche. Ellos aprendieron que cada vez que habían pruebas, ellos cantaban. Yo recuerdo a mi abuela que tenía un dolor en el hombro y sufría del corazón. Y yo me despertaba a veces a las 4 de la mañana y me despertaban los cantos de la abuela. Y ella cantaba a las 4 de la mañana, y cuando estaba con sus dolores, ella se ponía a cantar y a alabar a Dios en las madrugadas. Y ya me había acostumbrado a despertarme escuchándola cantar. Y cuando ella murió casi cantando, alabando a Dios. El canto te eleva, el canto tiene poder. Por eso hay que tener cantos, alabanzas, música cristiana en tu carro, en tu casa, en toda parte. Porque cuando vengan pruebas y dificultades, el canto y la alabanza te fortalece. Es muy importante. Pablo y Silas cantaban. Ellos no tenían el himnario en la mano. Ellos se sabían los cantos ¿de qué? De memoria. Tú debes aprender los cantos, los versículos, la palabra de Dios de memoria. Porque en los momentos difíciles, angustiosos, no vas a tener ni la Biblia ni el himnario para cantar. Hay que alimentar nuestra mente en la palabra de Dios y con las alabanzas de Dios. Y mientras cantaban y alababan a Dios, algo terrible ocurrió, pero era algo terrible, algo sorprendente, pero fue para la bendición. Porque dice que un terremoto grande sacudió la cárcel. ¿Y sería cualquier terremoto? ¿Sería coincidencia? Mire, hermanos, es tan poderoso que unos cantos son capaces de derribar paredes. Las alabanzas de Dios derriban paredes, abren puertas, rompen cadenas. Mire qué interesante, se abrieron las puertas, se cayeron las paredes, pero se rompieron las cadenas. Normalmente cuando alguien está amarrado con cadenas a una pared, la pared se le cae encima. La pared se cae y usted queda aplastado con la pared, con las cadenas. Pero ¿cómo es posible que se caen las paredes a un lado, se caen al otro, se caen al frente, se abren las puertas, todo tambalea y las cadenas se rompen? Mis hermanos y amigos, el ángel de Jehová estaba esa noche allí, liberando a estos siervos de Dios que estaban allí presos
injustamente, tratados injustamente por el Evangelio. Mis hermanos, si a ti te tratan injustamente por el Evangelio, no te preocupes, porque tú tienes un Dios poderoso que está de tu lado. Si a ti te persiguen por el Evangelio, ¿qué importa que te persigan? Si tus padres te dicen, ¿por qué sigues a Cristo? Ya no eres mi hijo. No te preocupes. Un día le dijeron a mi madre, mi padre le dijo, mija, el día que tú te entregues a Cristo y te bautices y le entregues la vida a Jesús, hasta ahí llegas y te vas de la casa. Así le dijo mi padre a mi madre. Y mi madre tenía 3 barrigoncitos ahí, los chiquitos. Ahí estábamos. Y mi madre le entregó su vida a Jesús, y cuando llegó de entregarle la vida a Jesús, le dijo a mi papá, le dijo, aquí estoy, yo me voy y me voy con mis hijos, porque le he entregado la vida a Jesús. Y los hombres son tan valientes que no son capaces de dejarla ir. Ahí se ve la braveza del padre. No tuvo el valor de dejarla ir. Porque cuando uno tiene que seguir a Cristo y tomar decisiones por Cristo, tú tienes que ser decidido, determinado, porque primero está Dios. Y mi madre dijo, primero está Dios que tú. Te conocí después, pero ahora que conozco a Dios, Dios es primero que tú. Porque el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te lo va a dar por añadidura. Y las añadiduras pueden ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, la familia, el trabajo, el dinero, los negocios, tantas cosas añadidas que Dios te da. Pero lo más importante es el reino de Dios. Eso es lo importante, el reino de Dios. Así que estos hombres estaban allí presos, pero fueron libertados por el poder de Dios. Mire que el poder de Dios, la palabra de Dios tiene poder. Los cantos tienen poder. Las alabanzas, la oración tiene poder. La oración del justo puede mucho. Un día, solamente tocando trompetas, durante 7 días se cayeron las murallas de toda una ciudad, Jericó. Las alabanzas tienen poder. Pablo y Silas cantaron y la cárcel se despedazó. Y saben que lo más preocupante fue que cuando el carcelero despertó, porque estaba entre dormido allá a medianoche, y se dio cuenta, vio que las paredes abiertas, las paredes caídas, las puertas abiertas, todo en oscuras, y se preocupó. Aquel hombre rudo, fuerte, ahora estaba tambaleando y estaba con miedo. ¿Y sabe qué? ¿Cuál fue la solución cuál fue el camino para solucionar sus problemas? Fue y agarró la espada, y como pudo, dice que iba a agarrar la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Mis hermanos, los carceleros del tiempo de Roma, si un preso se escapaba, pagaba con su vida, uno solo. Ahí no se podían vender. No es como hoy que meten a un preso al lugar de máxima seguridad, y meten a un capo, una persona súper peligrosa y reconocida, y de un momento a otro se escapó y se salió de la cárcel y nadie se dio cuenta. Y dicen, ¿y qué pasó? Se hizo invisible. Porque los carceleros se venden, se compran. En el tiempo de Roma un carcelero no se vendía. Si se te escapa un preso, estás muerto. Así que el preso, si va corriendo, ve y mátalo y tráigalo de muerto, pero tráelo muerto, no lo puedes dejar vivo. Así que para un carcelero, un preso era mejor matarlo que dejarlo escapar, porque iba a pagar con su vida. Y cuando él se dio cuenta, no era uno el que se había escapado, tal vez. Todos los presos de esa cárcel pues se habían ido. Según él, en la oscuridad en que estaba, no vio nada. Hay personas que en el momento de la oscuridad, de la angustia, de los problemas, de las tensiones, de las situaciones que viven, lo primero que buscan es quitarse la vida.
Hay personas que ven tantos problemas, les agobia tanto los problemas de la familia, ven a sus hijos en la droga, ven a sus esposos destruidos, se les acaba el trabajo, se les acaba el dinero, se les acaba el empleo, se les daña la reputación, caen en desgracias, en situaciones terribles, y lo primero que encuentra la gente es quitarse la vida. Y peor, a veces van y le quitan la vida a otros y se quitan la vida a ellos. ¿Cuántos hombres ven que su esposa los deja y se llevan al desespero, que al final van y matan a la esposa y los hijos y luego se matan ellos? Un miércoles de culto llegó un hermano a la iglesia temblando y casi llorando. Y le dije: hermano, ¿qué pasó? Y dice: está algo terrible y trágico ha pasado, y eso está... Me siento con mucha tensión. La noche anterior era la medianoche, él estaba acostado allí tranquilo cuando sintió unos disparos al lado de la ventana de su casa. El vecino, que su esposa lo había dejado y habían hecho el divorcio y le habían puesto orden de restricción y que no fuera por violencia doméstica y por todo. Este hombre había llegado en la noche, mientras su esposa, su ex esposa y su hija no estaban. Cortó la luz, cortó todo de la casa y se quedó esperándolos ahí a la entrada, a la llegada de la casa. Cuando llegó esta señora con su hija, él le descargó la pistola ahí en el driveway de la casa, y después se quitó la vida. Hay personas que están tan desesperadas, sienten que todo se cayó y que su vida se derrumbó y que ya no encuentran sentido, y lo primero que escogen es quitarse la vida. Hay personas que están pasando situaciones duras y terribles y no encuentran una salida, ya no ven luz. Pero dice la Escritura que cuando él se iba a quitar la vida, de pronto Pablo vio en la sombra, allá en la sombra vio que este discípulo, que este carcelero se iba a clavar la espada, y le gritó y le dijo: no te hagas daño, espérate, no te hagas daño. Aquí estamos todos estamos aquí, nadie se ha ido, nadie se ha escapado. Y este hombre dice que cuando vio eso y escuchó esas palabras, como que volvió en sí y tomó luz. Dice que tomó una antorcha y se precipitó adentro, y con la luz alumbró y se dio cuenta del gran milagro que estaba ocurriendo allí. Encontró la luz. Este carcelero encontró la luz, y cuando vio la luz pudo ver la realidad, que era diferente de lo que él estaba pensando. Y este carcelero esa noche fue tocado. ¿Qué tocó al carcelero? ¿Qué fue lo que lo transformó? Un hombre rudo, fuerte, que golpeaba y que maldecía. ¿Qué fue lo que pasó en este hombre? ¿Saben que mientras el carcelero dormía un poco en la medianoche, él escuchaba los cantos y las alabanzas de estos hombres? Y cuando escuchaba a Pablo y Silas cantar y orar y agradecer a Dios por todo lo que pasaba, él en su mente decía: bueno, ¿y quiénes son estos hombres? ¿Qué le está pasando a esta gente? Después de haberlos azotado, golpeado y herido, ahora están cantando y alabando. ¿Quiénes son estos hombres y qué es lo que tienen ellos? Que no maldicen, que no hagan cosas desagradables. ¿Qué es lo que tienen estos hombres? Y eso en su mente estaba allí tocando. Estaba tocando. Eso estaba en su mente, y este carcelero estaba inquieto. Y cuando ocurre todo esto, el carcelero se da cuenta que estos hombres son diferentes. Algo grande tienen estos hombres. Algo diferente. Son cristianos de otro planeta. Mis hermanos, los cristianos como Pablo y Silas deben ser nosotros. Debemos ser llamados como Pablo y Silas a ser cristianos que demos testimonio del amor y de la gracia de Dios donde estemos. Amén. Que cuando te aprieten la cuerda o cuando te pongan en aprietos y en problemas, tú estás alegre, sonriente y alabas a Dios por todo. Amén. Mis hermanos,
Necesitamos llegar a la experiencia de Pablo y Silas para sentirnos gozosos y alegres. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para el que cree. El Evangelio es poder del Señor. Es el que da alegría y gozo al corazón. El Evangelio es algo maravilloso. Tú tienes que experimentar el poder del Evangelio. ¿Sabe que este carcelero cayó de rodillas? Y cuando cae de rodillas, él hace una pregunta. Su corazón fue enternecido. Ese hombre tan rudo y fuerte fue doblado, porque el Espíritu de Dios puede doblar al más grande y más fuerte que pueda existir. Por mucho orgullo y mucha valentía que tú tengas, el Espíritu de Dios toma ese orgullo y lo dobla. Ese orgullo, esa altanería que tenemos, nos la lleva al polvo. Este carcelero preguntó: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué linda pregunta. Una pregunta tan importante que algunos se hacen y cada día se la hacen. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y si tú quieres empezar una vida con Cristo, tú tienes que hacerte esa pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y él hace esa pregunta y lo primero que él esperaría es una respuesta. ¿Sabe cuál es la respuesta que esperaría el carcelero? Que le sorprendió. Deja de ser maldiciente. Deja de ser rudo y duro. Pablo le hubiera dicho: mira, nos golpeaste y nos pegaste, tú tienes que tener un corazón dócil, amable, tienes que tratar bien a la gente, tienes que portarte bien, tienes que ser un moralista, tienes que ayudar al vecino, tienes que ayudar a las personas. Tú tienes que tomar un curso grande de estudios de la Biblia para que tu vida cambie. Tú tienes que empezar a ir a la iglesia, tú tienes que empezar a hacer cambios en tu vida, porque si no, para que seas salvo. ¿Sabe que este carcelero esperaba que le dieran una regla, una lista de cosas que tenía que hacer para ser salvo? Pero la respuesta es tan sencilla y tan profunda. La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es lo que tú haces, no es lo que tú sabes, no es lo que puedes dejar de hacer, no es tu conducta, no es lo que tú puedes empezar a practicar, es creer y aceptar a una persona que es Cristo Jesús. Amén. Es todo. Por tus propios medios tú no puedes hacer nada. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Cree en el Señor Jesucristo, cree en Él, acéptalo, ve a Él con su corazón así como está. No importa si eres como el carcelero, rudo, fuerte, mal geniado, mal hablado, si tienes hábitos en tu vida que te destruyen, si el cigarro, las drogas, el sexo, todo lo que destruye tu vida y tu corazón y tu carácter, no importa, ve a Jesús como estás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, y hay algo más, y tu casa. Amén. Qué maravilloso es la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Empieza tú. Empieza, le digo al carcelero, tú empiezas y acércate a Dios y tu casa vendrá después, vas a ver. Qué maravilloso que este carcelero dice que lo llevó a la casa. Mire que ahora de la cárcel de los discípulos fue la casa del carcelero, porque ya no había cárcel. Como no había cárcel y como las paredes se cayeron, ahora este carcelero se llevó a todos los presos y los llevó a su casa. ¿Cómo se sentiría la esposa del carcelero al ver lo que estaba haciendo este hombre? ¿Y qué hace usted con todo este montón de presos en la casa? Y todos dóciles, tranquilos, ninguno se quería escapar. Y el carcelero no estaba preocupado que se le escapara uno. ¿Qué importa? Si él estaba aprendiendo
aprendiendo a conocer lo más importante en su vida. Amén. Si ve que cuando tú te encuentras con Cristo se te acaban tus temores, tus preocupaciones, tu vida cambia, todo cambia, la perspectiva de tu vida cambia. Cuando tú te acercas a Jesús, las cosas empiezan a ser diferentes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este carcelero los llevó a la casa y algo increíble, cuando antes les daba latigazos, los golpeó y les dio de todo, dice la Escritura que ahora los vendó las heridas, los lavó, los curó. ¿Sí ven lo que hace el Evangelio, hermanos? Este hombre rudo y fuerte, que todos lo veían como que alguien que no se dejaba dominar de nadie, ahora curándole las heridas a los presos y lavándole las heridas. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? El Evangelio cambia y transforma la vida de las personas. Esos son los mayores milagros que podemos ver. Si yo le preguntara a varios hermanos cómo era su vida antes de Cristo, muchos dirían, no, mi vida era un desastre. Algunos dirían, no, ni se imagina, pastor, cómo era mi vida. Estaba en Bronzeville, ahí cerca de la frontera, y me quedé, el pastor que me invitó para ayudarle en evangelismo, me dijo, hay un hermano que le va a prestar un cuarto en el apartamento para que se quede allí, porque yo iba a estar por 2 meses ayudando en la iglesia. Hay un hermano que ofreció su casa y tiene un apartamento. Él va a ser su roommate. Así que usted va a ser el roommate de este hermano. Este hermano muy gozoso, abierto, él ha prestado su apartamento para que usted se quede. Y para mí era un gozo, una alegría quedarme con un hermano, qué bueno. Y saben que cuando me quedé ahí en la casa del hermano, yo tuve la oportunidad de compartir con él cada noche. El tiempo que podía, hablábamos y compartíamos. Y cuando él me empieza a contar su historia, yo veía a este hermano y decía, yo no puedo creer que tú hayas hecho eso. Ese hermano, antes de entregarse a Cristo, había sido un dirigente de la PGR, había sido comandante de la policía allí en México, había estado en todos los comandos que pueden existir allí. Ese hombre era de los que agarraba a la gente y le quitaba el dinero y los extorsionaba, manejaba grupos de policía en la frontera. Y cuando yo miraba la vida de él, yo decía, pero ¿cómo es posible, hermano, que usted hizo todo eso? Dice, usted no se imagina lo que yo era, pastor. Mi vida era terrible, era un caos. Él golpeaba y dominaba a la gente allí en la frontera. Agarraba a los inmigrantes y los golpeaba y les daba duro y no los dejaba pasar. Y los llevaba a la cárcel y les sacaba dinero y los extorsionaba. Me dice, pastor, usted no se imagina todo lo malo que yo hacía en esta frontera. Yo era el rey de la frontera porque era comandante y yo decía y con mi radio mandaba y todos me obedecían. Perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió todo en esa vida. Pero un día él se encontró con Jesús. Y cuando él se encontró con Jesús, la vida de este hombre se transformó y se cambió. Cuando tú te encuentras con Jesús, tu vida cambia, no vuelve a ser igual. Y Él empieza a hacer un cambio y una obra transformadora en tu ser. Dice la Escritura que esa noche Pablo, después de haber sido lavadas las heridas y vendadas, dice el versículo, vamos a leerlo, capítulo 16, versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, el carcelero le lavó las heridas de los azotes, y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Amén. Amén. Qué linda transformación y qué lindo cambio ocurrió en la vida de este carcelero. Esa noche él entregó su vida a Jesús, y esa noche cuando él iba a morir, cuando estaba condenado a la muerte,
empezó una vida nueva para él. Cuando no había esperanza, cuando todo estaba perdido, esa noche brilló el sol, brilló la luz de un nuevo día y su vida empezó de nuevo. Y él le entregó la vida a Jesús a través del bautismo. Y no solamente él, su esposa, sus hijos, al ver el cambio, la transformación en este hombre, dijo: imposible, yo también quiero seguir a ese maestro, a ese Salvador que él sigue. Y por eso ellos creyeron en Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso San Marcos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Qué linda esperanza nos da el Señor. Y yo pregunto esta noche: ¿será que nuestra vida es más desesperada que el carcelero? ¿Será que tenemos problemas más grandes que el carcelero? ¿Será que es que tenemos una vida tan difícil que no la comparamos al carcelero? No importa tu vida, tus problemas, tu lucha que estés enfrentando, no importa las dificultades que estés viviendo, cree en el Señor Jesucristo, acéptalo como el Salvador de tu vida, entrégale tu vida a través del bautismo, muere al pecado y nace una nueva vida en Cristo, y tu vida va a ser una vida de transformación. Esta noche yo te voy a invitar y voy a hacer un llamado especial. Y es un llamado especial, porque el llamado especial es para gente valiente, para gente que está dispuesta a entregarle su vida a Jesús y a decirle: Señor, yo quiero empezar una vida nueva. Yo estoy cansado de vivir una vida de pecado. Yo estoy cansado ya de fracasar y de caer. Yo quiero entregarte mi vida. Yo solo no puedo. Yo quiero decirte que tú solo no puedes. Nunca vas a poder vencer solo. Nunca vas a poder alcanzar la victoria solo. Tú necesitas de Cristo Jesús. Él es el único que tiene el poder de transformar tu vida. Eres un joven con luchas y problemas, no importa, déjalos a Jesús. Estás viviendo problemas de adicciones, problemas serios en tu vida, entrégate a Jesús y dile: Señor, yo me entrego a ti, haz tú lo que yo no puedo hacer. A lo mejor no te puedo ver, no te puedo sentir, a lo mejor siento que estás lejos de mí, pero yo me acerco a ti y quiero entregarte mi vida. Yo quiero invitarte para que nos coloquemos de pie esta noche. Todos los que estamos aquí, vamos a colocarnos de pie. Vamos a cantar este canto: aunque mis ojos